Buenos días y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en nuestro podcast en La Primera Impresión. Ya sabéis que cada semana entrevistamos a personas de impacto social, a gente interesante y que además es altruista y quiere compartir con todos nosotros sus experiencias, sus anécdotas, su vida en general. Nuestro claim es aprendiendo de los mejores y en eso estamos. Y sobre todo ya sabéis que todo es mentira, menos la primera impresión. Hoy tenemos un invitado realmente interesante. Yo creo que tiene dos características, pero una de ellas me llama muchísimo la atención. La primera, por supuesto, es su currículum. Invito a la gente a que consulte su currículum porque me he quedado impresionado de la cantidad de cosas que ha logrado hacer en su vida. Y la segunda es que es una persona que yo definiría como que vive en una atalaya, en una especie de montaña en la cual invita a la gente más importante del mundo, o más interesante, a que venga a su casa a contarle cosas. A mí me da mucha envidia, la verdad. Hoy tenemos con nosotros, en La Primera Impresión, al director general de la Fundación, Rafael del Pino, a Vicentes Montesgan. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y además disfrutando ya de este encuentro con vosotros, ¿no? Para aprender, ¿no? Como me dijiste, ¿no? Bueno, vamos a aprender de ti hoy. No, y yo de vosotros siempre. Oye, lo primero que quería, antes de nada, porque yo conozco la Fundación, he venido alguna vez al auditorio, yo sigo, pero quería lo primero que contaras a todos los oyentes, ¿qué es la Fundación? Pues fíjate, la Fundación es una institución que pone en marcha Rafael del Pino y Moreno, el fundador del Grupo Ferrovial, ¿no? Que después de lograr muchísimos éxitos en su vida, como sabéis, ¿no? Desde que empieza esa andadura en una pequeña oficina ya a finales de los años 50 en la calle Moreto, ¿no? Desde ese pequeño despacho, ¿no? Y que va evolucionando hasta convertirse en una de las grandes gestoras de infraestructuras en el mundo, ¿no? Que le iba a decir a la reina de Inglaterra que el día que inaugurara la Heathrow 5 tendría que saludar el primero al hijo de Rafael del Pino, actual presidente de Ferrovial. En un momento dado, él decide y anuncia además en una asamblea, que es muy, muy curioso cómo lo hace, ¿no? Llega a una asamblea, una junta de accionistas y dice, me han ofrecido otro trabajo y lo he aceptado, ¿no? Esto que lo diga el presidente y propietario, pues es chocante, ¿no? Y lo que estaba era escenificando un poco el que pasaba el testigo a su familia del grupo y él ponía en marcha un nuevo proyecto emprendedor a los 80 años, ¿no? Que es precisamente esta fundación. ¿Con qué objetivo? ¿No? Durante toda su vida nuestro fundador pues, había visto la importancia que tiene disponer en nuestro país de líderes con la formación oportuna, con las capacidades para poder impulsar grandes proyectos, ¿no? Que nos empujen en la senda de la prosperidad en el país, ¿no? Y además en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la empresa, en el ámbito del tercer sector, en el ámbito de la función pública, en todos los ámbitos, en la ciencia, en la academia, ¿no? Entonces, con esa inquietud de contribuir a formar a los dirigentes actuales, pero también a los futuros, ¿no? Él desea poner en marcha una iniciativa como la Fundación. Por otra parte, también es un gran defensor de la libertad y también incorpora ese elemento al nacimiento de la Fundación y era un apasionado del conocimiento, con lo cual ya tenemos ahí las tres piezas sobre las que él articula este proyecto, que es voy a poner en marcha una iniciativa filantrópica con la que quiero, un poco en línea con esos grandes filántropos como Carnegie y Rockefeller, ¿no? que hablaban de devolver a la sociedad parte de lo que habían recibido, porque Rafael del Pino era muy generoso y entendía que todo esto que había podido construir también había sido apoyándose en muchas personas, ¿no? Claro. Y quería también apoyar a otras personas. Decide poner en marcha la Fundación, la OTA de Independencia, la OTA de un Capital, con idea de contribuir a formar a los dirigentes españoles actuales y futuros, defender la libertad y difundir el conocimiento. Con lo cual, como veis, tenemos un poquito de trabajo. Oye, me parece fantástico. Además, esto que hablabas de la calle Moreto, no sé si la gente lo sabe, pero en este palacete donde estamos hoy, en la azotea, creo que fue el primer laboratorio fotográfico que hubo en Madrid, ¿no? Exacto. Aquí cada edificio tiene su historia y hay que conocerla. Hemos indagado mucho hasta... Este edificio lo mandó construir un empresario de Birmingham que se instala en España a principios en 1904 o 1905.
Ajá. Y es curioso que da nombre a un estilo, el estilo Monterrey, porque Ajá. este señor que venía con su visión del mundo un poco desde la pérfida Albión, ahí muy británico, Ajá. muy británica, le pide a Salaberry, al arquitecto, también que ha hecho, por ejemplo, el edificio ABC, Ajá. entonces es el arquitecto de muchos edificios por aquí por la Castellana, le pide un palacete neoclásico francés, pero le había apasionado la visita del Palacio de los Duques de Alba en Salamanca, el Palacio de Monterrey. Y quiere que haga un revisionismo de este palacio. Entonces él construye como veis, cuando se visita el palacio, encantados de enseñárselo, de verlo y tal, un palacete francés con arriba una réplica del Palacio de Monterrey de los Duques de Alba, ¿no? Y crea un estilo que se llama estilo Monterrey, ¿no? Que no en lo la sabía, arquitectura. no lo sabía. Qué bueno. Y entre las historias que tiene el palacio está precisamente también que era un apasionado de la fotografía. Anda. Entonces, en ese momento decide montar en la torre del palacio, justo la Torre Monterrey, ¿no? Decide montar lo que fue el primer laboratorio fotográfico privado de Madrid. Qué maravilla. La verdad es que es un sitio impresionante. Te quería preguntar por toda esta gente que traéis a la fundación. Sí. Oye, me da una envidia tremenda. Es gente interesantísima. Bueno, la gente tiene las conferencias en vuestros canales digitales. Dime 3 personas o alguna que te venga a la cabeza que últimamente te haya impresionado, la cual cuando ha venido te ha dejado pensativo. Sé que debe ser muy, muy complicado, porque es que yo cada vez que escucho una conferencia vuestra me quedo días pensando digo, oye, qué gente más interesante, y ese contacto que tenéis con ellos, ¿cómo es? Dime un poco cómo alguien que te haya impresionado y cómo ha sido el contacto con él. Sí, pues fíjate, la verdad es que uno de los privilegios de trabajar en la fundación es precisamente que tienes acceso a este tipo de personalidades. Claro. ¿No? Que también, evidentemente, tenemos acceso a través de los eventos. Cualquier persona puede participar en los eventos, los abrimos a todos los canales, los retransmitimos por LinkedIn, por YouTube, por Facebook, por nuestro canal de televisión, por YouTube, por todas partes. Pero es cierto que, claro, el privilegio nuestro es que les recibimos, convivimos con ellos durante tiempo, ¿no? Y podemos llegar un poquito más a profundis en la persona, ¿no? Y la verdad es que, claro, decir quién de las casi, no sé, 400, 500 personalidades que han dado conferencias magistrales aquí es muy difícil, ¿no? Cada uno tiene sus inquietudes, ¿no? Y evidentemente pues le llegan más unas personas u otras, ¿no? Yo como economista recuerdo cuando estudiaba el famoso artículo que cambia la teoría económica de Solow y Schwab, ¿no? Y tal. Recuerdo lo estudiaba de joven y tal. Nunca imaginé que me pasaría 2 días con Robert Solow, sentado en ese sillón que hay enfrente, conversando, ¿no? ¡Qué maravilla! Y dije yo, wow, era como un mito. Yo tenía 2 mitos así de pequeño, que era el río Congo, ya hablaremos luego, no sé si hablaremos, es cosa vuestra y tal, pero tenía lo del río Congo, que era como una cosa mítica para mí, y luego otra cosa como economista, Robert Solow, que había leído su obra y tal. Es espectacular. ¡Qué maravilla! Pero, sobre todo, me sorprendió su humildad. Fue ¿De verdad? No, absolutamente, ¿no? Y es algo que ha ocurrido con otras personas, ¿no? Es una característica de la gente brillante. Sí, fíjate, sí, de muchos, ¿no? Qué bueno. Hay otro caso que me sorprende mucho, que además es una persona muy conocida, Paul Krugman, ¿no? Ajá. Paul Krugman, que ha venido, afortunadamente, hemos tenido varias ocasiones en la fundación. Es curioso, tenemos un encuentro, una reunión intermedia en su estancia aquí, y me pide que le acompañe, yo le acompaño en un taxi, ¿no? Ajá. Un atasco en Madrid memorable. Yo no he visto atasco en mi vida. Claro, por supuesto, llegamos 1 hora tarde. Ajá. ¿Sabéis el privilegio que fue estar metido en un taxi con Paul Krugman? Bueno, qué maravilla. Y además es que con una humildad que comentábamos y tal, ¿no? En ese momento estaba escribiendo un papelito sobre temas de geografía, desarrollo y todo esto, ¿no? Entonces, claro, digo yo, pues le voy a hablar de lo mío, ¿no? Claro. Pues, ¿de qué hablamos? Ya llega un momento en el que ya hemos hablado de las elecciones americanas, de todo esto y tal, y dices tú tal, y le empiezo a preguntar, y el mismísimo Paul Krugman, que acuñó todo el tema de la geografía y desarrollo, me mira y me dice, bueno, yo he hecho algunas aportaciones en este sentido y tal. Y le digo yo, pero no si era yo quien le estaba contando un rollo, ¿no? O sea, es curioso cómo encuentras esa humildad, ¿no? En otras personas. Una empatía, una inteligencia emocional, por ejemplo, Joseph Stiglitz también, una inteligencia emocional, una fuerza, ¿no? Francis Fukuyama, por ejemplo. Ajá. Francis Fukuyama transmite bondad.
Qué ¿sabes? bueno. Ves todos estos valores y no podemos tener la ocasión de vivir mucho tiempo con ellos, pero es que en 1 o 2 días tienes la oportunidad de percibir un poquito, tener esa primera impresión que manda tanto en la relación con las personas, ¿no? Entonces, va un poco por ahí, pero yo sí destacaría la humildad. O sea, cuanto más arriba estás en el púlpito del conocimiento, es curioso como, no sé si precisamente esa idea de que cuanto más sabes te das cuenta que sabes menos y te domina un poquito Solo una sé que visión. No sé nada. Es curioso, ¿eh? No sé si es por eso. Oye, me parece muy interesante, porque muy poca gente, lo he dicho al principio, muy poca gente tiene la oportunidad como tú de poder relacionarse con este tipo de gente y sacar alguna conclusión sobre cómo son como personas, ¿no? Porque siempre conocemos su conocimiento, pero es verdad que es mucho más complicado pues saber cómo son como personas y saber que es gente humilde y que además también tiene la característica de la bondad, que es gente bondadosa, nos parece fantástico. O sea, me parece muy, muy, muy interesante. Hablando de libertad, que lo has contado antes, ¿cómo valoras la libertad a día de hoy pues en Europa y en el mundo? ¿Crees que hemos avanzado o estamos retrocediendo desde un punto de vista del disfrute de la libertad en la sociedad actual? Fíjate, a mí esto es algo que me preocupa porque en esto nuestro fundador, como he dicho, era una persona que era un amante de la libertad y un defensor de la libertad, ¿no? Nunca hay que pensar que hemos agotado todo nuestro esfuerzo en la defensa de la libertad. Porque además, cuando analizamos los 2 grandes problemas que tenemos en nuestro tiempo, que es la lucha contra la pobreza y contra la tiranía, realmente el principal activo que tenemos es el ejercicio de nuestra libertad y la defensa de la libertad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en lo que a la libertad se refiere, todos ahí nos movemos entre esa naturaleza humana que tiene esas tendencias ácratas, ¿no? Pero también entendemos que de alguna forma tenemos que ser capaz de dominarnos también en alguna medida por ciertas tendencias coercitivas que nos permiten vivir en sociedad, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿dónde logramos ese equilibrio, ¿no? Y cómo jugamos en ese equilibrio entre lo que serían las 2 tendencias que menciono, un poco por resumirlo en una frase, ¿no? Ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, sí que es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo ese gran acuerdo que fraguó en el vínculo transatlántico, en lo que llamamos el orden liberal, que es un espacio además en el que yo creo que, siempre lo digo, ¿no? Y además es que todo el mundo asiente con la cabeza, ¿no? En el que nos encontramos la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Que es el espacio de la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, que es lo que subyace a ese orden liberal que surge de la posguerra, ¿no? Y es cierto que no sé si lo hemos vendido mal, no sé qué ha ocurrido, pero es cierto que en un momento dado empiezan a girar las tendencias, empieza a cambiar la sociedad y nos encontramos con que lo hablaba con el propio Fukuyama, ¿no? Decía, profesor, le tendrán a usted absolutamente breado con el tema de que el mundo, de que la historia ha terminado, que ya solamente, digamos, ha prevalecido el modelo del orden liberal, o sea, que ya... Y dice, sí, pero no me entendieron, ¿no? O sea, me decía Francis Fukuyama, ¿no? que no le habían entendido, no le habían interpretado bien, ¿no? Y tiene un argumento muy sólido para defender que en realidad en ese momento sí que es cierto que la historia había terminado, porque había habido como una especie de triunfo del orden liberal. Pero luego nos encontramos que tenemos que estar enfrentándonos continuamente a shocks que condicionan ese entorno y que este orden y esos valores que teóricamente eran asumidos por todos, pues empezamos a ver cómo poco a poco van desmoronándose, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues probablemente porque no somos capaces de gestionar esa brecha entre realidad y percepción, entre estadísticas y sentimientos, ¿no? Y hay momentos críticos que en los procesos de transición en los que, por ejemplo, crisis de 2008, ¿no? Eso generó una demolición de expectativas de una gran parte de la población, incluida la clase media, que había estado un poco ajena a los grandes shocks que se habían vivido. Entonces, claro, ¿cómo gestionar esa brecha que se produce entre, como digo, estadísticas y sentimientos, ¿no? Porque cuando analizamos, por ejemplo, cuando vino el profesor Norberg, ¿no? Norberg ha hecho un análisis de perspectiva histórica, Hausmann también lo hizo en la fundación, lo hizo Oded Gallor, ¿no? También hace muy poco, hace pocos meses, ¿no? En su conferencia magistral, ¿no? Cuando se analiza en perspectiva histórica, ¿no? Se ve que realmente
no hemos hecho más que mejorar. Y de hecho, un enorme académico que tenemos en España, que tenemos el privilegio de que sea catedrático Rafael del Pino, Leandro Prados de la Escosura, acaba de publicar una obra en Cambridge University Press en la que también pone negro sobre blanco lo que ha sido la evolución histórica en términos de desarrollo humano, de libertad y de todo. Claro, la conclusión que se saca es que, y esto hay que matizarlo, porque esto yo entiendo que genera en estos momentos una reacción, es que nunca hemos vivido una situación mejor en el mundo, ¿no? Es cierto que, como decías, estamos viviendo una involución en algunos países, una vuelta a modelos autárquicos, la población empieza a reivindicar más regímenes más autoritarios. Yo me quedé impresionado con el trabajo de Monk, del profesor de Harvard, que decía que casi más del 32-35% de la población americana empezaba a reivindicar un régimen más autoritario, bueno, de hecho, en Estados Unidos. En alguna conferencia aquí he escuchado gente que dice que las sociedades a día de hoy, que son más dogmáticas, más con menos libertad, están siendo más felices incluso. He escuchado este argumento alguna vez, en contraposición con Antonio Garrigues, que obviamente defiende lo contrario. Todo lo contrario. Recomiendo un diálogo que tenemos en nuestra plataforma entre Antonio Garrigues y Juan Luis Arzuaga, Cierto. O sea, el humanista y el antropólogo, que es espectacular, ¿no? Cada uno en su perspectiva, uno viéndolo desde el mundo. Creo que lo he visto. Sí, creo que en su día, bueno, Antonio Garrigues y también Arzuaga, bueno, pues dan para muchísimo. Pero, de hecho, no sé si ahí se habla del precio de la libertad. Si realmente, ¿cuál es el precio a día de hoy que estamos pagando? Porque hay mucha gente, insisto, que dice que estamos perdiendo libertades. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sí o crees que no? Yo creo que sí que hay un proceso en el que, a ver, hay una clave ahí en el trasfondo de todo, que es el miedo en las sociedades contemporáneas. Si no somos capaces de gestionar el miedo, vamos mal, ¿no? Y no estamos siendo capaces de gestionar el miedo. Lo podemos llamar de otra forma. Podemos hablar de perspectivas, expectativas sociales ante todos estos shocks que generan una enorme incertidumbre. Yo lo llamo miedo, ¿no? Tenemos miedo y evidentemente eso provoca una reacción. Y esto nos lleva digamos, a detener ese proceso de progresión de la libertad que habíamos vivido, ¿no? Y lo vemos por todas partes. En la parte hablamos de fractura social, hablamos de desglobalización, hablamos de cosas de este estilo, ¿no? Que yo no tengo claro que estén ocurriendo, ¿no? Yo realmente lo que creo es que estamos viviendo un proceso de transición. Este shock son lugares comunes y no voy a aburrir a vosotros ni a la audiencia, ¿no? Con estos temas, porque son lugares comunes. Pero es cierto que el shock tecnológico lo que ha hecho ha sido poner un poco patas arriba a un poco muchos elementos de nuestra vida, ¿no? Ha transformado muchas cosas, ¿no? La digitalización, todo esto, ¿no? Ya ocurrió con la revolución industrial, tal, ya ha ocurrido en esos momentos. Y hay momentos de inestabilidad porque hay unos periodos de ajuste, hay unos periodos en los que se transiciona. Hay personas que son ganadores o perdedores de estas situaciones, pero digamos convergemos hacia un paso más en la evolución un poco de la humanidad hacia una situación mejor, ¿no? O sea, podemos ver el shock tecnológico como algo positivo, lo veíamos como algo positivo hasta hace poco, ¿no? De hecho, ¿cuál ha sido el instrumento con el que la humanidad ha avanzado más en la historia? La tecnología ha sido fundamental, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto y ante esa incertidumbre, sí que es cierto que se producen todo tipo de tensiones que hacen que los procesos se paren. Entonces, ¿va a haber una desglobalización? No, yo creo que va a haber una nueva globalización. En el camino, todos los shocks que no enumero por no aburrir, lo que nos han llevado es pues, a una redefinición de las cadenas de valor, etcétera, en el mundo de las empresas. Ahí ha habido una serie de cambios. En el ámbito de la sociedad, lo mismo, ¿no? Dentro de nuestros mercados de trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál es la principal preocupación para ti en España? Pues una de las principales es el empleo. Tenemos que ser capaces de crear empleo, generar oportunidades, ¿no? Entonces, claro, hay unos procesos de transición en el que va habiendo unos ajustes en cuanto a posicionamiento en sectores que tienen más o menos futuro, adaptación de las capacidades de los recursos humanos, todos estos temas, ¿no? Y todos estos elementos hay que ir enfrentándolos desde gobiernos sólidos y quizás limitando al máximo el dogmatismo en la adopción de soluciones. Viva el pragmatismo en la gestión de los procesos de transición, por favor, ¿no? Vale. Es un poco la idea. Entonces, sí hay un proceso, digamos, de pérdida de determinados niveles, pero yo lo veo como un proceso de transición hacia un estadio en el que vamos a continuar esa gran aceleración
que mencionaba Hausmann, quizás con una menor divergencia. Eso espero, ¿no? Que seamos capaces de hacerlo. Oye, ya sé lo de la tecnología. Y fíjate, la tecnología es verdad que nos ha puesto la vida patas arriba. Lo que pasa es que tú lo avanzabas. Ahora yo tengo una empresa de desarrollo móvil. Nos dejas el móvil de alguien y sabemos su vida. Entonces hay gente que sabe toda nuestra vida. ¿No ves que eso es un peligro para la libertad o te parece que esto se puede regular y que al final pues vamos a poder convivir con la tecnología manteniendo nuestro estatus de libertad? Sí, es una buenísima pregunta porque generalmente antes hablábamos de miedo, ¿no? En la sociedad. En el fondo, la mejor forma para evitar diría yo mejor para favorecer que esa brecha entre realidad y percepción se cierre, ¿no? Es ser capaces de regular bien las situaciones. O sea, cuando hablamos de libertad, también tenemos que hablar de cómo somos capaces de que el ejercicio de nuestra libertad individual seamos capaces de alinearlo con el interés general. Para mí eso me parece fundamental. Y además yo siempre digo que en el fondo soy un funcionario en excedencia. O sea, que al final yo no paro de hablar de libertad y tal, pero soy un poco... pero eres un alto funcionario ahí en excedencia. A caballo entre dos mundos y tal, ¿no? Pero ves ahora el pasillo estrecho de Robinson y Acemoglu, ¿no? que comenta cómo es importante tener un Estado fuerte, pero también una sociedad civil fuerte, de forma que en esa lógica de balance el pasillo estrecho por el que transita la libertad sea lo más amplio posible, ¿no? Entonces, comentas el tema del precio de la libertad, el coste de la libertad. Yo creo que realmente lo que tenemos que hacer, un poco siguiendo a Baumol decía, hay que ser capaces de generar espacios de libertad. El hombre tiene que ser libre, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de articular un conjunto de instituciones, todo este conjunto de instituciones entendidas como normas, organizaciones, creencias, ¿no? Que son lo que conforman la base sobre la que actuamos, ¿no? Que generen los incentivos para que nosotros alineemos esa libertad con el interés general, ¿no? Porque si todas nuestras capacidades y nuestra libertad la alineamos para delinquir, claro. Entonces, por eso es tan importante hablar de instituciones, por eso es tan importante disponer de un marco institucional que incentive esa visión de la libertad, y que sepa regular. Así el precio de la libertad es muy distinto, ¿no? Que si estamos en un entorno en el que no prevalecen esta solidez institucional. Es verdad. Mira, ¿sabes lo que me da miedo? Que siempre ponemos ejemplo los tecnólogos con el tema de, por favor, que el mismo que ha regulado las cookies no regule nada más. Sí, por ejemplo. ese no deje regular nada más. Tú eres economista y lo conoces muy bien. Me gustaría hablar contigo un poco sobre la libertad en el mundo cripto, porque, bueno, ahora sabes que hay una polémica tremenda con el tema de las monedas estas, que lo que se llaman CBDC, que son las monedas digitales que quieren sacar los bancos centrales, ¿no? Y que mucha gente dice que va a atentar contra nuestra libertad, porque claro, una moneda digital al que tú le puedes poner detrás una mochila diciendo solo te la puedes gastar en energía o te caduca, pues eso a la gente le pone muy nerviosa y parece ser que ese proyecto sigue para adelante, ¿no? Entonces, ¿tú cómo valoras el tema del mundo de las monedas digitales desde esta atalaya que tienes en la Fundación Rafael del Pino? ¿Cómo estratégicamente, qué crees que va a pasar? ¿Crees que nos va a disminuir la libertad? ¿Se va a regular bien? Tú además que eres un gran conocedor de las instituciones, mójate. Fíjate que el ámbito de la tecnología es un ámbito en el que tenemos tantas expectativas, ¿no? Yo recuerdo, ahora está un poquito el debate un poco más, digamos, atenuado, ¿no? Pero hace 2 años, 3 años, no hablábamos más que de cómo íbamos a solucionar los grandes problemas de la humanidad a través de la tecnología. Es verdad. Y además lo íbamos a hacer en 3 años, ¿no? Claro, todo este tema de la disrupción, ¿no? Además en la fundación, nada más nacer la Singularity University en California, sí. Esta universidad que montó Google y la NASA, sí. Pues aterrizamos por ahí, ¿no? Entonces, el primer año ya estábamos ahí con un acuerdo con ellos, impulsando a los candidatos españoles que iban a Singularity University, con lo cual caímos en ese espacio de disrupción brutal
que se generó en ese principio de esta institución. Ahora ya no mantenemos esta relación, pero en ese momento estábamos ahí, ¿no? Y claro, las expectativas que había en ese espacio de solucionar todos esos problemas que tenemos delante a través de la tecnología eran enormes, ¿no? Hablábamos de solucionar problemas de salud, problemas de articulación social, problemas de miles de problemas en muy poco tiempo, ¿no? Y soluciones definitivas para encontrando nuevas fronteras de la innovación mucho más allá de donde imaginábamos, ¿no? La realidad es que estamos ante una verdadera revolución, pero no es tan diferente de la que ya vivimos. Yo recuerdo que en un artículo que me pidieron en el Colegio de Economistas, para la revista Economistas, me puse a pensar en estas cosas, ¿no? Y busqué referencias de cómo se había producido, cómo habían evolucionado las principales variables en la época de la electrificación, ¿no? Oye, es espectacular ver cómo la curva de productividad se pega, en el caso de la electrificación, a la de la digitalización. ¿Ah, sí? Y dices tú, wow, oye, a ver si va a ser que esa disrupción brutal, ¿no? Que sí, es disruptiva la tecnología, todo esto es... a ver si no va a hacer, no va a tener un comportamiento tan radical, ¿no? Entonces ahí empecé a preguntarme y voy a las cripto, ¿no? Y a todos estos elementos, temas de red, articulaciones en red, articulación no jerárquica, imaginaros, o sea, pues por lo que hemos hablado, pues entendéis que todo lo que es la articulación social y la libertad individual para mí es fundamental. Claro. Entonces, claro, yo lo que vi en esas reuniones con la Singularity y también en MIT y en otros programas que tenemos, yo lo que decía, wow, esta es la oportunidad para favorecer una articulación de la sociedad en un movimiento de abajo arriba que, generando incentivos, haga que en el ejercicio de la libertad individual nos alineemos con el interés general. Lo vi claramente. Y la tecnología nos lo podía dar. Incluso hicimos algún intento de generar alguna tecnología que nos permitiera hacerlo. Ahí seguimos todavía, ¿no? Pero claro, cuando me puse a ver un poco en perspectiva y viendo tal, y analizando un poco la historia, porque qué bueno esto que decía nuestro fundador, ¿no? De que para comprender el futuro para proyectar el futuro hay que entender bien y conocer bien la historia, ¿no? Entonces, claro, se ven muchos procesos disruptivos en la época de la electrificación y también en otras revoluciones anteriores, a lo mejor no tan rápidos y no tan globales, ¿no? Pero sí se ven, ¿no? Y en el caso de las cripto, yo creo que es un espacio tan abierto. ¿Qué va a pasar, no? Que va a haber actores que van a desaparecer, otros que van a aparecer. Va a haber países que van a regular bien, van a haber países que van a regular mal. ¿Que las cripto han llegado para quedarse? Sin duda. ¿Que las cripto terminan siendo una alternativa absoluta no solo a los bancos centrales, sino a cualquier sistema y tal? No lo tengo claro. Yo creo que un poco en ese análisis de la historia lo que vamos a tener son sistemas en los que van a convivir absolutamente todos y que el espacio de la regulación nunca va a dejar de estar. ¿Por qué? Por lo que decía antes, recordemos de nuevo a Baumol, ¿no? Es importante tener un marco institucional, el Estado de Derecho, la ley, ¿no? Claro, sí, es importante, claro, ¿no? Incluso para los defensores de la libertad, ¿no? Entonces, yo creo que como digo, ¿no? Yo creo que está pasando un momento difícil en el mundo cripto, pero el mundo cripto ha venido para quedarse. Habrá estándares que se materializarán y tendremos que ver en qué medida la regulación permite que esos estándares nos lleven a una situación mejor que la anterior, porque también sabemos que hay criptos que se utilizan para otras cosas. Sí, ¿no? eso es bueno. Y siempre hay ser humano, estas cosas en medio, ¿no? ¿Sabes? Siempre ser humano, sí, que son las menos, ¿no? Pero sí, ocurren, ¿no? Con lo cual esa regulación es importante, ¿no? Creo yo. Sí, es el ejemplo de la energía nuclear, ¿no? Que exacto, hay gente que la utiliza de forma torticera. Claro, ahora va a terminar siendo hasta parte de la Carta Verde de la Unión Europea, ¿sabes? Sí, o sea, como verdad. El gas, o sea, que dentro de poco, y todo depende, ¿no? Tuve un día inolvidable de la Fundación Rafael del Pino, algo que dentro de unos años te vas a quedar con ello, un día que lo tienes marcado como un día especial. Fíjate, pues fue el día que juntamos a la pequeña familia de la Fundación, que fue con el 20 aniversario. Ajá. Porque ¿Fue el 19 o cuándo fue? Sí, justo, el 19. Ha habido muchos hitos, muchos momentos ahí que recuerdo y tal, ¿no? Pero sobre todo ese día en el que fue la oportunidad de a todas las personas que nos habían acompañado, un poco en línea con lo que decía nuestro fundador, ¿no? De quiero contribuir a... Pues todas las personas que nos habían acompañado las intentamos juntar, ¿no? Ese rato saludando a personas que desde 2001 habían estado colaborando en las iniciativas de la Fundación fue espectacular, ¿no? Fue un momento de gran satisfacción. Sí. ¿Cómo van a ser las ciudades del futuro? ¿Habéis hablado de esto alguna vez? Y hay gente que nos lo ha preguntado alguna vez.
cómo es el enfoque de las próximas ciudades? Porque hemos escuchado conferencias vuestras sobre que esta deslocalización con Zoom, con la salud, cambia completamente lo que es el entorno urbano. ¿Qué piensas de esto? Fíjate, hemos tenido el privilegio de tener a personas que, como mencionas, pues que conocen bien estos temas, ¿no? Pero también la otra ventaja de la fundación es que tocamos la ciudad en la que estamos y las ciudades en las que actuamos, ¿no? Yo creo que en una mezcla de todas las sensibilidades que recoges de estas personalidades y un poco y de nuestros seguidores, nos damos cuenta que hay procesos que afectan a cómo van a ser las ciudades que no van a parar, ¿no? Yo creo que las ciudades van a seguir teniendo un enorme atractivo para los profesionales, para las personas con talento, ¿no? O sea, decimos, no, nos vamos a ir a vivir al campo y vamos a teletrabajar y todo esto. No, hay una serie de activos que tienen las ciudades que van a seguir ahí y, por tanto, creo que, es por intuición personal, creo que el proceso de concentración del talento se va a acentuar mucho más en el futuro, más que, iniciar una senda en sentido contrario, como además se defiende un poco analizando las tecnologías que nos van a permitir poder tener una relación con el trabajo distinta, ¿no? Porque hay una serie de activos que hacen que te guste estar en un lugar en el que confluyen una serie de actividades y de iniciativas que te dan acceso a personas, ¿no? Que son muy interesantes, porque fijaros, en la revisión de la fundación y de nuestra actividad, cuando dimos el gran paso hacia la digitalización y también imbuidos un poco en esa lógica que decía antes de disrupción, parecía que lo íbamos a cambiar todo, enseguida nos dimos cuenta que estábamos perdiendo valor en algunas actividades que hacíamos. ¿En cuáles? En aquellas que habían pasado de ser presenciales 100% a digitales. Dijimos, ¿qué está pasando aquí? La experiencia, el contacto. Claro. Hemos vuelto atrás, todo lo que hacemos es híbrido y siempre que podemos es presencial, porque no es igual. No, menos al final, eso, claro. Y un poco lo digo en términos de nuestras actividades, pero eso también habla de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, cómo disfrutamos los fines de semana, con quién nos juntamos, dónde están estas personas, dónde están los hitos que nos gusta. Que yo creo que vamos un poco en esa senda. Oye, quería preguntarte, para que me definas brevemente, cómo debe ser el líder de este nuevo siglo. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de esta atalaya que tienes en la montaña y de toda la gente que conoces? Dime las características brevemente del líder de nuestro tiempo. ¿Cómo debería ser ese liderazgo? Pues imaginaros, en una organización como la nuestra nos hemos preguntado mucho esto, ¿no? Y de hecho nos dedicamos a formar líderes. Cada año la Fundación tiene entre 12.000 y 15.000 alumnos en sus programas, entre los más jóvenes y los más senior, centrados precisamente en tratar de potenciar las capacidades de liderazgo de nuestros dirigentes, ¿no? Futuros y actuales, ¿no? Y pensamos mucho en esto, ¿no? El liderazgo tiene mucho que ver con el talento, también con la excelencia, con muchos elementos de estos que a veces un poquito denostados en la sociedad, tan sumamente necesarios, ¿no? Y podemos tender a pensar que el liderazgo ha cambiado mucho, que realmente tiene que ser algo muy distinto de lo que era. Es un nuevo liderazgo basado en la comprensión de un escenario distinto, pero en cuanto a la esencia del liderazgo es un poco lo mismo. Necesitamos potenciar nuestras capacidades personales para luego ser capaces de influir positivamente en otras personas y alinearlas con los objetivos compartidos. Esto es algo que podría haber defendido cualquier persona que hablara de liderazgo hace 50 años, ¿no? Yo creo que en ese sentido no ha cambiado. No ha cambiado. O sea, que tenemos que ser capaces de descubrir esos liderazgos y esas capacidades de liderazgo, potenciarlas y hacerlas brillar. Esa es la clave, ¿no? ¿Y en qué ha cambiado? En que realmente en estos momentos el único elemento quizás que destacaría yo es que un líder debe abrazar el cambio. Quizás como nunca antes el líder debe abrazar el cambio, porque el cambio se está produciendo en todos los ámbitos a una velocidad tal que si no lo hace puede precisamente pues, no lograr ese impacto que cualquier líder trata de alcanzar, ¿no? Te quería preguntar por educación. ¿Qué cambiarías de la educación de hoy? Que no cambiaría. Casi lo he dicho o lo he pensado. No, yo creo que tenemos que abrir un debate profundo. Es que de verdad, también sé que es un lugar común, pero no hay que dejar de repetirlo, ¿no? Yo creo que acabo de hablar de liderazgo, acabo de hablar de talento, de excelencia, ¿no? Es que creo que todo esto debe dominar el debate. A mí me sorprende cuando a lo mejor vamos por algunas
comunidades autónomas para decirles, oye, somos una fundación que nos dedicamos a esto, queremos ofrecer todo lo que hacemos, ¿no? Para potenciar las capacidades de los jóvenes en toda España, ¿no? Y entonces uno se pone a analizar un poco las restricciones con las que se establecen las políticas educativas y dices, no puede ser. No puede ser. No puede ser que no podamos hablar de excelencia, de talento. Ya sé que son lugares comunes, ¿no? Ahora vamos a tener una capacidad de individualizar la educación de tal dimensión. Esto me interesa. Que tenemos que ser capaces de encontrar los canales para que primero se asuma culturalmente la lógica de la individualización, que nos lleva a potenciar las capacidades de aquellas personas que de verdad pueden ejercer esos liderazgos. Y estoy hablando de igualdad de oportunidades, que es una de las piezas fundamentales de un sistema liberal, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues a lo mejor probablemente tenemos que empezar no tanto por preocuparnos de la política educativa, no, cambiando la cultura del país, haciendo entender que lo que acabo de decir debe de guiar este cambio de cultura que nos lleve a una transformación del sistema. De ahí a analizar las distintas fases del sistema educativo, que nos llevaría mucho tiempo, llegando a la universidad, que hay que poner las patas arriba, por favor. Yo creo que ya ha llegado el momento, ya no podemos esperar más. La universidad ha mejorado muchísimo, tenemos increíbles perfiles, excelentes gestores, pero tenemos una gobernanza desastrosa. Nada más hay que compararla con las de otros lugares. El otro día ponía un ejemplo, ¿no? Otro catedrático, Rafael del Pino, muy brevemente, Mauro Guillén, ¿no? Bueno, pues Mauro Guillén, catedrático en Pensilvania, director del Lauder Institute en Wharton, o sea, una personalidad académica indiscutible, ¿no? Se abre un proceso en una universidad pública europea para cubrir la plaza de decano. Se abre un proceso internacional para encontrar el mejor gestor del mundo como decano de esta iniciativa. Terminan quedando 2 candidatos. Esos 2 candidatos pasan un proceso de no sé cuántos meses hasta que finalmente se elige a Mauro Guillén para ser el decano del Judge School de la Universidad de Cambridge, que es, recuerdo, una universidad pública en Gran Bretaña. Esa universidad, en esa escuela, tiene el mejor gerente del mundo, en un proceso abierto y tal. Claro, ¿por qué no hablar de estas cosas? A mí me encantaría que nos sentáramos con los líderes del sistema universitario para hablar de estas cuestiones y de verdad obrar un cambio en la gobernanza, porque si no cambiamos la gobernanza en las universidades no cambiaremos, no mejoraremos todavía más la calidad, que repito, ha mejorado mucho, pero debe de mejorar mucho más, porque otros están yendo mucho más rápido que nosotros, ¿no? Y vamos a perder talento. Te iba a hacer una pregunta sobre la administración. Tú eres teco, además, alto funcionario. ¿Qué cambiarías de la administración pública? Dime 2 cosas rápidas que cambiarías. Mójate. Pues fíjate, me mojo. Mira que yo siempre digo que cuando me preguntan, digo, yo soy teco, ¿no? O sea, porque uno al final pues es lo que... Y precisamente a lo mejor por eso me permito meterme un poco con la administración, ¿no? Yo creo que la administración necesita abrirse, necesita entender el escenario igual que lo han entendido las empresas. Las empresas son más flexibles, ¿no? Pero las empresas no son más que en instituciones creadas por personas, lideradas por personas, que sirven a personas, ¿no? Y dices tú, ¿qué son las administraciones, no? En las administraciones tenemos en España un talento excelente, ¿no? Ese talento tiene que volver a guiarse por el espíritu de frontera. Los altos cuerpos de la administración, que quizás pueden tener una mayor capacidad de obrar un cambio dentro de la administración, tienen que ponerse a la cabeza para intentar liderar una transformación dentro de la administración que permita que se pueda avanzar en la misma línea que están avanzando las empresas, comprendiendo el escenario, y que están avanzando también las entidades del tercer sector y de la sociedad civil. ¿Por qué los otros actores no están avanzando ahí? Pues porque hay un espacio ahí que es el que tenemos que ser capaces de gestionar entre el político profesional y la administración profesional. Muchas personas no diferencian, hablan del sector público como si fuera lo mismo, ¿no? Es verdad. Y no es cierto. O sea, los ciudadanos emiten unos juicios de valor con su voto, hay una serie de personas que son elegidas y se incorporan como políticos que ya llamo profesionales, y hay una administración profesional que debe ejecutar las órdenes de estas personas de acuerdo con esos juicios de valor. Ese es el sistema, ¿no? Pues, ¿por qué no intentar entender esa relación entre el mundo de la política y la alta administración y tratar de obrar un cambio que nos lleve a abrir
la administración por fin, ¿no? O sea, en los temas de innovación, en los que vosotros sois líderes, ¿no? Sabéis perfectamente que imaginaros una administración que fuera capaz de sentarse, a abrir el dominio público no a la iniciativa privada, entendida así, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Pero abrir el espacio público a todos los demás actores que pueden favorecer una mejora de las instituciones de las que disponemos, ¿no? Las mejoras en términos de transparencia, de eficiencia en la gestión de recursos, o sea, serían enormes, ¿no? Pero tenemos que cambiar la cultura de la administración. Tú vas ahora y colaboras con la administración, por ejemplo, yo siempre digo, ya sé que es un poco extremo, ¿no? Digo, no, lo de la colaboración público-privada es una entelequia, ¿no? A veces, a lo mejor, alguna persona me ha ido. Pongámoslo en su contexto. Yo lo que quiero decir es que es tremendamente difícil desde fuera de la administración tratar de colaborar con la administración, porque la administración es una mole que además siempre tiene la última palabra y tal, ¿no? Sí. No hay espacios de colaboración, no hay estrategias conjuntas, ¿no? O yo no las percibo, ¿no? Y todos estos elementos forman parte de esa cultura que hay que transformar, abrir el dominio público. Es lo que debemos hacer. Oye, sé que eres un experto en África y que además has vivido allí, que eso es un lujo. Se nos acaba el tiempo, pero te quiero preguntar cómo ves África en el próximo lustro. Dame una visión estratégica de qué va a ocurrir con África. La verdad es que siempre vemos a África, hasta hablamos de la Dumi africana, ¿sabes? Sí. Hasta libros escritos hablando de la Dumi como si fuera un continente descolgado de la globalización, como si estuviera fuera, ¿no? Claro, cuando has vivido 5 años, ¿no? allí, has estado compartiendo con los ciudadanos sus inquietudes, su visión desde un continente tan sumamente heterogéneo. Hablamos de África. O sea, yo no soy capaz de hablar de Angola sin hablar de 12 realidades, ¿no? Claro. Dentro de son tan heterogéneos estos países como los países europeos, ¿no? Pero sí que tendemos un poco a hablar en clave de Dumi, ¿no? Como si fuera un espacio, homogéneo y desconectado, ¿no? No tiene nada que ver con esto, ¿no? En África hay casos de éxito y casos de fracaso. Muchos oyentes sabrán que si analizamos los países con mayores tasas de crecimiento de los últimos 5 años, es fácil. En The Economist te lo bajas y lo ves. 6 son africanos. Toma. O sea, que se está produciendo una sustitución de la lógica esa. Todos recordamos esos años 90, primeros años, la primera década del siglo, ¿no? En la que seguíamos todavía imbuidos en que Asia ha cambiado, es el final de la era de Occidente, el centro económico se va a mover hacia el Pacífico, todo esto, ¿no? Ojo que el movimiento se está generando ahora en otro sentido. ¿Por qué? Porque África empieza a tener cada vez un papel mucho más relevante, ¿no? Es que hay datos demoledores. La Unión Europea en sus estudios, por ejemplo, el último estudio de proyecciones que hizo ya situaba a Nigeria con la misma población de toda la Unión Europea en 2060. Wow. O sea, dentro de nada, un solo país de África subsahariana tendrá la población de toda la Unión Europea. Madre mía. Entonces, claro, hay enormes... hay casos de éxito cuando se hacen, por ejemplo, con la profesora Medina desarrollamos un índice en una pequeña iniciativa que tenemos que se llama Liberdom, de fortalecimiento institucional y analizamos qué países estarían en el ranking de países con con unas instituciones más sólidas que crean unas condiciones mejores para el futuro y el desarrollo. Pues ya aparecen países africanos, Botsuana, otros países, ¿no? Que aparecen allí. Dices tú, claro, no tiene nada que ver la situación que hay en el Congo Democrático, que viví tan de cerca personalmente, ¿sabes? Con la situación que se vive en Botsuana, en Sudáfrica, o con la que se vive en Senegal, ¿no? Yo creo que vamos a ver, no un renacer de África. África está ya
liderando en muchos ámbitos. Además, hay una cosa que siempre, después de vivir años allí, a mí me llamaba la atención cómo en muchos de estos países la telefonía móvil estaba más desarrollada que en Europa. Y yo decía, ¿por qué habrá pasado esto? Claro, es que la telefonía fija no existía porque no había... Claro, todo el desarrollo en la frontera... Móviles, exacto. El tema, que no, siempre hablamos del pastor keniata, pero no hablamos de los empresarios en Zambia o en Angola o en todos estos países, ¿no? Esa es una realidad. Con lo cual yo pienso que, no voy a decir que es una tierra de enormes, oportunidades y tal. Yo creo que va a haber muchas oportunidades en todo el mundo y que, como decíamos antes sobre la tecnología, que nada es como lo vemos en ese momento del shock inicial. Lo mismo pasa con África. No hay una Dumia africana, hay casos de éxito y también problemas graves como los de todos los que rodean el entorno del Congo Democrático, que ahí hay un problema grave. Y en cuanto a oportunidades para la población africana, que es lo que importa, yo creo que cada vez va a haber más oportunidades, ¿no? de poder disponer de estados de derecho más sólidos que permitan un desarrollo real y una dotación de oportunidades reales para sus ciudadanos. Muy bien, Vicente, 2 preguntas más que tengo. Tengo una curiosidad. ¿Habéis abierto el polideportivo ya? ¿Habéis un polideportivo nuevo? Sí. Este es un proyecto precioso, además, que en vida del fundador se puso en marcha, ¿no? Él quería contribuir a una persona que trataba siempre de entender cómo se podía avanzar para solucionar, como decíamos antes, grandes problemas, ¿no? de la humanidad. Y cuando tuvo el accidente y tuvo un problema de lesión medular, se dio cuenta de que los mercados no estaban ofreciendo suficientes tecnologías, que no había dotaciones de infraestructura suficientes, y una serie de elementos. Y quiso dotar un presupuesto especial para solucionar estos problemas, ¿no? Y entre ellos estaba la creación del primer centro de alto rendimiento deportivo para deportistas paralímpicos, un espacio de inclusión a través del deporte que construimos en los terrenos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, ¿no? ¿Y está operativo ya o no? Ahora estamos cerrando el acuerdo para que antes, esa es nuestra ilusión, antes de la Navidad podamos lanzar ese que va a ser una infraestructura vinculada a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Consejo Superior de Deportes, que va a tener un papel importante para potenciar desde España el deporte paralímpico y de esta forma pues también contribuir a esa integración a través del deporte y al cambio de cultura en cuanto al tratamiento de la discapacidad. Qué bien. Qué proyecto muy bonito. Oye, le preguntamos, para cerrar, le pregunto a todos nuestros invitados y a nuestras invitadas que nos recomienden un libro o una película para este fin de semana. Mójate, alguno que además tenemos unos días que yo creo que la gran noticia es que creo que va a dejar algún día de llover, así que dinos alguno, un libro y una película. Pues fíjate, yo recomendaría El pasillo estrecho, lo he mencionado antes, me parece muy importante, ¿no? Es un análisis tan profundo de por qué realmente es importante contar con una fuerte sociedad civil para poder ampliar el pasillo estrecho por el que circula la libertad. Y está tan bien escrito que la verdad es que lo recomiendo, ¿no? Y sobre películas, os confieso que no eres cinéfilo. No soy, me encanta el cine, pero la verdad es que no he seguido las últimas producciones. No sabría cuál. Tendría que sacar un clásico y tal aquí rápidamente para recomendaros. A mí me encanta ver los clásicos, ¿no? The Big Sleep, por ejemplo. Este fin de semana ver The Big Sleep, ¿no? Venga, nos quedamos entonces con ella. Oye, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Se nos ha pasado rapidísimo, la verdad, el tiempo. Ha sido un placer tenerte en la primera impresión. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? No, absolutamente. Un privilegio para mí, como siempre. Me alegro muchísimo. Ya sabéis que el programa está patrocinado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, por el periódico RH Digital y por Eventelin. Nos vemos, pues yo creo que si podemos la próxima semana y si no será ya después de Navidades. Hasta el próximo programa. Gracias.